Para abordar un poco más este tema de la materia y sus propiedades, es importante que hablemos de unos métodos de separación de mezclas. ¿Qué es esto de los métodos de separación de mezclas? Sabemos que las mezclas tienen una composición variable y no reaccionan químicamente. Por lo tanto, de forma físicas y sencillas, yo puedo llegar a separar los componentes o identificar los componentes de una mezcla. ¿Ok? Entonces, en la vida diaria hay unos métodos que nosotros los utilizamos a menudo. Aquí les tengo una lista de diferentes métodos de separación de mezclas con algunos ejemplos de sustancias que me ayudan a separar y algunos fundamentos. Yo sé que son muchos y son muy importantes. Sin embargo, quisiera centrarme en 4 métodos que son esenciales, o sea, son muy importantes. Y lo mejor es que salen mucho o se ven muy implicados en el ICFES. Entonces, por eso es que vale la pena explicarlos. El primero es la filtración. La filtración es un método muy adecuado para separar un sólido de un líquido. ¿Sí? Sin embargo, los sólidos y los líquidos se separan únicamente si el sólido y el líquido son insolubles. Es por esto que yo no puedo separar agua con sal, que es soluble el agua en la sal, con la filtración, pero sí puedo separar agua y arena, que es mucho más insoluble la arena en la sal. El sólido se retiene en el papel filtro y el líquido pasa, ¿verdad? La decantación es un método muy utilizado. Me ayuda a separar líquidos de otros líquidos, pero ojo, tienen que ser líquidos insolubles. ¿Por qué? El embudo de decantación, que es este aparatico que nosotros vemos aquí, es un, es un recipiente que permite que los líquidos se ubiquen en orden creciente de su densidad. Es decir, el líquido más denso se ubica al fondo porque tiene mayor densidad. Ya vamos a hablar de la densidad en un próximo video. Y el líquido menos denso pues se va a ubicar en la parte de encima. Como los dos son insolubles, yo voy a observar una fase o una línea que los divide uno del otro. Por lo tanto, para separarlos únicamente se abre esta llave de acá, se deja caer el líquido y se cierra la llave una vez lleguen a esa línea divisora. De tal forma que yo así puedo separar mediante la sedimentación o dejar reposar los dos líquidos, puedo separarlos uno del otro. Miren que en contraposición, aquí son los dos métodos para mezclas heterogéneas, o sea, mezclas insolubles. La evaporación es como la herramienta que ayuda a superar las dificultades que presenta la filtración, porque la evaporación sí me ayuda a separar sólidos de líquidos que sean solubles. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una mezcla, por ejemplo, de agua con sal, si yo hago un calentamiento, genero que se evapore el agua gracias a que tiene un punto de ebullición bajo y la sal quede retenida sólida en el recipiente. Y así puedo lograr separar un sólido de un líquido que sean solubles. Y la destilación, que es un proceso muy utilizado en la industria del petróleo, en la industria del alcohol, pues es un método para separar líquidos de otros líquidos que sean solubles. O sea, contrarresta el efecto que no puede cumplir o que no puede hacer la decantación. ¿En qué consiste? Los líquidos se diferencian entre sí porque tienen puntos de ebullición diferentes. Unos se evaporan más rápido, otros se evaporan más lento. Cuando yo caliento una mezcla de líquidos a una temperatura determinada, entonces voy a generar que los líquidos con menor punto de ebullición se evaporen primero, suben por este canal y pueden caer a este que es un condensador. En esta parte, en este condensador, entonces, los líquidos que sean los líquidos que están en fase gaseosa, perdón, vuelven, se enfrían gracias al flujo que pueda haber de alguna, por ejemplo, esto es común colocar agua para que se enfríe. Entonces, el efecto va a ser generar una corriente fría que enfríe, o sea, que condense el vapor, y aquí cae el vapor del líquido, en teoría, puro. Eso es muy difícil hacerlo experimentalmente, pero se supone que por la diferencia del punto de ebullición se va a evaporar un líquido antes que otro porque tiene un punto de ebullición menor que otros líquidos. Entonces es un método muy utilizado para mezclas homogéneas. Esos son unos métodos muy importantes y además muy cotidianos, así que les recomiendo que si bien son difíciles de aprender todos, que aprendan estos que son los básicos.